puede estar presente, así que me toca la presidencia accidental. Entiendo que tenemos un tema muy importante que es... Ah, perdón, hay cuenta, adelante. Estaba muy entusiasmada y yo ya me había saltado la cuenta. Han ingresado a la comisión los siguientes asuntos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República que establece sanciones a quien dificulte la fijación de las vías de acceso a playas de mar, ríos y lagos. Una moción de los honorables senadores señor Sandoval, señora Evans-Petir y señores Chaguán, Moreira y Proens, que prohíben las oficinas públicas la utilización de envases que se extinguen al primer uso. Y una respuesta del ministro de Obras Públicas, o sea, adjunta una respuesta del señor director general de Aguas a una consulta formulada por la Comisión en relación a la realización de estudios sobre los cursos de agua del sector en donde se efectuará el proyecto minero Punta Puyalli en la comuna de La Ligua. Eso es todo, presidente. Ese último punto me interesa. ¿Está en la carpeta? No lo veo. Pido por favor que lo mande por correo, que es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Dicho eso, entonces, hoy día tenemos como tabla analizar el financiamiento que hace Corporación Nacional Forestal a plantaciones con pino en terrenos incendiados. Para este objeto están invitados a la investigadora, la señora Fernanda Salinas. Le damos la bienvenida, por supuesto, y también de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, la docente doña Daniela Manuchevich. Encantada y muchas gracias. ¿Quién va a partir? Doña Fernanda, Salinas. Adelante. Entiendo que usted tenía varias láminas, me dijeron que no fue posible imprimirlas todas. Yo no sé si hay una parte de la... para que después puedan los miembros de la comisión tenerla, evidentemente. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí para comentarles sobre este financiamiento público para las plantaciones de pino. No sé si puede, porque no tengo en el centro y sur de Chile. Es que no está puesto en grande. Hay que proyectar la diapositiva. ¿Hay este documento? ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. A ver... Bueno, en el día de hoy, la presentación que les queremos hacer va a comenzar contándoles sobre las diferencias que existen entre las plantaciones de pino o las plantaciones forestales y el bosque nativo. En particular, nos vamos a referir a los servicios ecosistémicos que prestan los bosques nativos y cómo ha ido cambiando el uso de suelo en la zona centro y sur en las últimas décadas y cuáles son las consecuencias ambientales de las plantaciones de pino. Posteriormente nos vamos a referir en particular a los grandes incendios que ocurrieron en el año 2017 y cuáles fueron los principales tipos de suelos o usos de suelo que tenían las áreas que se quemaron y cómo en esa zona también existen endemismos y en términos de especies y ecosistemas que están amenazados en ese sector. Posteriormente vamos a comentar sobre las distintas fuentes de financiamiento que han contado las plantaciones forestales, entre ellas el decreto ley 701, para contarles especialmente lo que hoy nos trae a esta sesión, que son las licitaciones que CONAFA ha abierto para financiar las plantaciones de pino y cómo este financiamiento de las plantaciones de pino es incoherente con las actuales metas acordadas en la política forestal que van desde 2015 al 2035 y las metas Aichi a las cuales está comprometido Chile para conservar la biodiversidad.
y finalmente vamos a terminar con las conclusiones y sugerencias. La presentación, efectivamente, las diapositivas exceden lo que va a ser la presentación, solamente quería tener preparadas diapositivas para, en caso de que haya preguntas, que espero que las haya. Bueno, vamos a comenzar entonces con las diferencias que existen entre bosques nativos y plantaciones forestales. No es lo mismo una plantación forestal que un bosque nativo. Las plantaciones forestales son sistemas simples, monoespecíficos, eso quiere decir que están compuestas por una sola especie, de una sola edad, que tienen una sola forma de vida, que es arbórea, son todas una misma especie y por lo tanto tienen baja resiliencia, son ecosistemas con poca resiliencia, que son fácilmente perturbables y que no pueden recuperarse después de las perturbaciones, como pueden ser efectos climáticos extremos o incendios, y a la vez son sujetos de la rápida proliferación de plagas y, como sabemos, nos proveen de madera, fijan el carbono y producen oxígeno. Los bosques nativos, en cambio, son ecosistemas complejos, multiespecíficos, están compuestos por muchas especies, la mayoría de ellos, y a su vez están compuestos por diversas formas de vida. No solo hay árboles que componen el bosque nativo, sino que hay enredaderas, arbustos, helechos, hierbas, epífitas, hongos, hepáticas, antoceros. Realmente es una diversidad mucho más grande que la que podemos encontrar en las plantaciones. A la vez, las especies que componen los bosques nativos no tienen solo una edad, sino que tienen distintas edades. Podemos encontrar jóvenes y individuos muy mayores, y por lo mismo tienen una alta resiliencia frente a las perturbaciones. Eso significa que se pueden recuperar después de perturbaciones, ya sean naturales o antrópicas. Como tienen tanta diversidad, pueden regular las plagas y a la vez nos proveen de múltiples servicios y bienes, servicios ecosistémicos y bienes a la humanidad. Entre ellos nos proveen, como les contaba, alimentos, agua, combustibles, fibras, recursos genéticos y medicinas naturales, y también regulan la calidad del aire, del clima, del agua, purifican el agua, controlan la erosión de los suelos, regulan las plagas, ejercen control biológico y mitigan los riesgos. A su vez, a nosotros como investigadoras en ciencia nos parecen de especial interés, ya que nos permiten acceder al conocimiento científico, son una fuente de generación de conocimiento científico, nos proveen a la humanidad entera de lugares de recreación, lugares para ejercer realizar actividades de ecoturismo, y también son espacios donde existe una diversidad cultural, existen servicios donde hay valores espirituales involucrados, se mantiene el conocimiento tradicional y son fuentes de inspiración, valores estéticos, donde nos podemos realizar relaciones sociales y nos otorgan un sentido de lugar. En términos de soporte, proveen de la producción primaria, forman el suelo, producen oxígeno, retienen el suelo, generan hábitat para polinizadores y por lo mismo otorgan el servicio de polinización y constituyen el hábitat para toda la biodiversidad nativa de nuestros ecosistemas y son lugares donde se reciclan los nutrientes. Si revisamos cómo en las últimas décadas ha cambiado el uso de suelo en la zona centro-sur de Chile, podemos ver en rojo, en verde, aquí la superficie que está cubierta por bosque nativo. Se puede ver que están principalmente distribuidos en la cordillera de los Andes y en la cordillera de la costa desde la zona de la Araucanía hacia los ríos en el año 1986. Este es el porcentaje de cobertura del bosque nativo y en rojo están las plantaciones forestales, en amarillo están los matorrales, está la agricultura y el matorral está en café. Y entonces lo que podemos ver es cómo desde el año 86 al 2011 ha habido una disminución del 29 al 26% de la superficie del bosque nativo en toda esta área y un incremento en las plantaciones forestales del 6 al 14% y que se representa aquí con este incremento en la zona roja que antes se restringía exclusivamente en la zona costera. ¿Sí? Y quiero, para no después preguntarle, sí, por favor. Cuando ustedes hablan de cambio en el uso del suelo, ¿eso ha sido por la erosión,
¿Cuál es la razón fundamental? La razón, pues, son múltiples las razones por las cuales cambia el uso del suelo. Lo que se usa aquí como una herramienta, se usa aquí es una imagen satelital y donde solamente se registra cuál ha sido el cambio. Las razones del cambio son múltiples. Solamente aquí se refleja... ¿Y ustedes tienen una estadística o alguna razón? ¿Qué es lo que ha sido por incendio, por erosión? Eso lo podemos comentar más adelante. Ya, ¿Sí? Me parece que es muy importante mencionar que... Apague su micrófono, senador Moreira. No, senador Moreira. Muy bien. Todos los usos que son antrópicos, es decir, que requieren de la acción humana permanente, tales como la agricultura o el uso forestal, obviamente son causados por el hombre, no ocurren espontáneamente, mientras que el bosque nativo o los matorrales son más por causas, podríamos decir, naturales. Entonces, evidentemente, si uno ve un cambio, que si uno incluso se fuera el 76, imágenes satelitales del 76, uno vería incluso menos rojo y mucho más verde. Entonces, la acción antrópica, es decir, la acción del ser humano, es lo que hace que aumente el color rojo. Las plantaciones forestales no crecen espontáneamente y los incendios forestales tampoco ocurren espontáneamente. Son personas las que lo hacen y personas las que plantan. Claro, muchas gracias por la pregunta, realmente es muy buena. Y de hecho, si nos fuéramos más atrás, antes de la colonia, lo que veríamos principalmente es verde, ¿verdad? La mayoría del territorio estaría cubierto por bosque nativo o por matorral xerofítico si estuviéramos en la zona central o más hacia el norte, ¿sí? Entonces la vegetación nativa ha ido dando espacio o los seres humanos le hemos ido tomando el espacio a la vegetación nativa para los distintos usos que le damos al suelo, como pueden ser la agricultura, las plantaciones forestales o las ciudades. Sí es importante mencionar que en la década de los 70, cuando se comenzó a incentivar las plantaciones forestales, el argumento principal que se utilizó fue el control de la erosión, porque estaban los suelos desnudos como consecuencia de la expansión de la agricultura. Entonces, para controlar la erosión se financió y se plantaron muchas hectáreas con plantaciones de pino, ¿sí? Y en este caso, lo que podemos ver, que es lo que nos ha llamado la atención a la comunidad científica, es que cómo el bosque nativo ha sido sustituido hacia otros usos de suelo en el transcurso de estos últimos años. Entonces, lo que vemos aquí es cómo en las distintas regiones de Chile ha habido una degradación del bosque nativo a una condición de matorral, que es en el fondo es porque le cortan los árboles o se incendia, regenera primero el matorral y después ese matorral, si lo dejamos ahí tranquilo, va a transformarse luego en bosque. Pero en el fondo lo que revela es una degradación del bosque. Entonces, el bosque nativo, sin duda, sí, sin duda, las especies que los constituyen también. Entonces, los bosques han sido transformados en estas regiones principalmente en matorral y como podemos ver acá, había una sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales. Y también hay parte del bosque nativo que ha sido utilizado para la agricultura. ¿Tú querías decir algo? Sí, también me gustaría agregar que el tema de la erosión que se ubica... El discurso de la erosión, que parte en 1940, identifica que habían alrededor de 4 millones de hectáreas erosionadas, principalmente en la costa. En especial, hay mapas que uno puede encontrar de 1940 que indican que esta zona en particular tenía un gran proceso erosivo, por lo cual se hacía necesario hacer las plantaciones forestales. Sin embargo, hay estudios posteriores que muestran que la resolución de esos mapas, es decir, la extensión que debía considerar, efectivamente erosionada era mucho menor. Por lo tanto, si bien había un proceso erosivo que está ocurriendo en toda la costa, también este argumento de controlar la erosión con las plantaciones forestales significó que en muchos casos, y eso está documentado en varios estudios con análisis de imágenes satelitales, el bosque nativo fuera reemplazado por plantaciones forestales. Entonces solamente quería agregar ese matiz al tema de la erosión, porque no era que toda esta área estaba erosionada. En algunos casos se reemplazó hasta la mitad o un tercio del área de la planta, o sea, se perdió hasta un 30% de bosque nativo fue a dar a plantaciones forestales, lo cual evidentemente no ayuda a controlar la erosión. Aquí lo que queremos representar es cuáles eran los usos de suelo que dieron origen a las áreas que después dieron lugar a las plantaciones. Entonces lo que vemos es lo mismo que les mostré en el gráfico anterior.
en estas regiones hubo sustitución de bosque nativo hacia plantaciones forestales y también se reemplazaron matorrales y también se reemplazó suelo agrícola para dar origen a las plantaciones en esas miles de hectáreas en las distintas regiones. ¿Y qué es lo que pasa? Las plantaciones forestales tienen consecuencias ambientales que ya están descritas en numerosas investigaciones, porque para poder establecer una plantación forestal es necesario realizar una actividad que le llaman roce, que consiste en la remoción total de la vegetación preexistente y en la habilitación de los terrenos, que es en el fondo lo mismo que hace un agricultor, que remueve el suelo también para después poder plantar sus especies de interés, que en este caso son principalmente o han sido en nuestro territorio pinos y eucaliptos. Y por lo tanto son evidentes las consecuencias que tienen sobre la biodiversidad que preexistía, ya sea en matorrales o en bosques nativos. Entonces hay una consecuencia de disminución en la biodiversidad. Y también ha sido documentado en la última década, yo diría, porque son estudios relativamente recientes, sí, pero de la última década han ido documentándose de manera reiterada y consolidada que las plantaciones forestales y la sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales generan una disminución en la disponibilidad hídrica del verano, ¿sí? Entonces, si quieren, podemos conversar de eso. Tengo unas diapositivas preparadas para después, para poder mostrarles gráficos y tendencias, pero está descrito que el incremento en la superficie de plantaciones y la disminución en la superficie de bosque nativo afecta la disponibilidad hídrica en verano, y eso ha traído como consecuencia evidente para los ciudadanos de los territorios rurales que el agua tenga que ser distribuida mediante camiones aljibe en territorios donde antes jamás se había necesitado porque había una disponibilidad hídrica permanente, ¿verdad? A la vez, como las actividades de forestación implican la intervención del territorio y del suelo en particular, incrementa el número de especies exóticas y su frecuencia. Entonces, los territorios se ven invadidos por especies que no pertenecen al territorio, y para compensar o para mitigar esa consecuencia, lo que usan quienes manejan las plantaciones forestales son herbicidas tóxicos para el medio ambiente, para las personas, para los otros animales, que contaminan no solo el suelo, sino que también todos los cursos de agua y finalmente se dispersan a través del agua hacia el mar. También están documentados como consecuencia del incremento en las plantas o como consecuencia de estas plantaciones homogéneas, el incremento en las plagas. Y en particular me quiero detener un poquito en esta avispa, que es la avispa taladora de la madera, que se llama Cirex noctilus. Está presente en nuestro país desde hace un poco menos de 10 años y se ha expandido a una velocidad muy elevada. El SAC ya ha ordenado eliminar plantaciones forestales, especialmente en la región del Maule, por lo menos, y en distintos sectores donde hay plantaciones forestales afectadas por esta avispa y esta plaga, que es muy agresiva y que efectivamente mata los pinos, ¿sí? De hecho, bueno, después al final voy a volver sobre eso, y por supuesto que afecta a toda la industria forestal. Una plaga como esa, que tiene ese efecto tan detrimental, tiene un impacto económico sobre la productividad de la industria. Y por más que las plantaciones forestales fijan carbono, producen dióxido, o sea, fijan carbono atmosférico, producen oxígeno, como se manejan de una manera donde se cosecha una gran superficie de los árboles simultáneamente, después de la cosecha viene la lluvia y con la lluvia el suelo se arrastra por los cauces y se genera el fenómeno de la erosión. Entonces, a pesar de que justificamos plantar pinos y financiar las plantaciones de pinos para evitar los procesos erosivos, cada vez que cosechamos las plantaciones estamos generando nuevamente y favoreciendo este proceso erosivo, y eso tiene consecuencias no solo como el lavado de los cerros y de las pendientes, sino que también en la acumulación de sedimentos en los cursos de agua y en los sedimentos que llegan al mar. Y en toda
los seres vivos que habitan en los cursos de agua que se ven afectados por el incremento en la concentración de sedimento. Y eso tiene como toda una consecuencia ecológica, ¿sí? hacia arriba. Y a la vez, las especies seleccionadas para hacer las plantaciones de pino incrementan, y está documentado, el riesgo y la severidad de los incendios. Y aquí también me voy a detener un poquito a explicar por qué. Porque las especies de pino y eucaliptus son llamadas especies pirófitas. Pinos, eucaliptus y aromo no son originarios de nuestro país, son originarios de Australia o del norte de América. Y estos ecosistemas han evolucionado, o estas especies han evolucionado en ecosistemas donde el fuego forma parte de la dinámica de regeneración de la vegetación. Entonces, estas especies tienen incorporados en sus ciclos de vida, de regeneración, el fuego, dinámica que no es parte de nuestros fuegos, de nuestros ecosistemas naturales, hasta donde ha sido documentado. Hay especies que pueden resistirlo, como la araucaria, como la palma chilena, pero no significa que requieran del fuego para que se reproduzcan y se regeneren. Entonces, por ejemplo, tenemos los pinos que en presencia de incendios abren sus conos y después de que el incendio ha quemado toda la vegetación, los conos se abren y se liberan las semillas y los nuevos individuos de pino pueden germinar y establecerse en un ambiente abierto. Y estas especies además incrementan la severidad de los incendios porque también tienen en sus tejidos alcoholes y aceites que son altamente inflamables. Lo que podemos ver aquí es desde... Sí. Yo creo que me distraje o no retuve bien en los efectos, digamos, las consecuencias de estas plantaciones, ya lo que acá explica, pero anteriormente, el por qué la disminución hídrica en el verano. Podemos verlo más adelante porque tengo unos gráficos, o si quieres lo vemos al tiro. No, más adelante. Ok, si quieres, más adelante podemos detenernos en eso quiero y les muestro. mejor, Sí, exacto. les voy a explicar porque vengo preparada para eso. Así que encantada. Lo que vemos aquí es cómo en el tiempo, desde la década de los 60 hasta el 2015, aquí tenemos en barras el área afectada por incendio en la década de los 60 y el número de incendios en línea. Entonces vemos que hay áreas, en el tiempo podemos establecer una tendencia al incremento en el área afectada por incendio y a la vez lo que vemos es un incremento en el número de incendios que han afectado a nuestro país. ¿Sí? Y ahora nos vamos a detener un poquito en el incendio del 2017, donde vamos a ver cuáles fueron los principales usos que se le daba al suelo en las áreas que fueron afectadas por los incendios. Según CONAF, si esta es la superficie total que fue afectada por los incendios forestales del 2017, tenemos que más de la mitad del área incendiada eran plantaciones forestales. Un 20% eran bosque nativo, un 18% matorral y un 7% terrenos agrícolas. Aquí lo que tenemos es la misma información separada por región. Entonces vemos que la región que tuvo mayor área, que es la superficie, la mayor área incendiada fue la región del Maule, y dentro de esto las plantaciones fueron las que tuvieron mayor incidencia de incendio. ¿Sí? Sí. Micrófono sonoro. Las regiones que no aparecen ahí es porque es muy menor los incendios forestales. Sí, así es. Ya, no son Sí. representativos. En ese periodo de incendio que fue entre enero y febrero del 2017, esos son los que son representados en esta figura. No me está funcionando esto. No sé si... Apreté esto, no sé. Perdone, Presidenta, sino para tener una mejor idea. Yo fui miembro de esta comisión, ahora no, vine a reemplazar, pero si bien es cierto, lo que ustedes tienen ahí es, en términos generales,
tomando una fecha, el 2017, pero de repente hay incendios tan grandes como lo fue en su minuto el de Torres del Paine, Sí. lo que pasó en Aysén, que la cantidad de hectáreas quemadas puede subir en forma global, porque usted estaba hablando del 2017, Sí. pero ustedes tienen de los últimos 5 años, 10 años, si esto ha ido subiendo. Se ha ido subiendo la superficie de incendiada incendio, por año, sí. claro. Eso es lo que se mostraba hasta el 2015 por lo menos. En Pero- los últimos años ya. no tengo esa información en este momento. Sí, pero más, ya. No, sí, ya, gracias. ¿Me dan la siguiente, por favor? En este caso, lo que quiero mostrarle, ay, tampoco tengo el puntero, pero no sé si alcanzan a ver. Gracias. Lo que está demarcado en negro, con una línea muy tenue, son las áreas que fueron afectadas por los incendios en el territorio. Y lo que los invito a mirar es cómo las superficies que están cubiertas por pino y por eucaliptus están sobre representadas. Se fijan que es en el fondo lo mismo que vimos en el gráfico anterior, pero aquí está representado en el territorio. Y también los invito a fijarse en cómo la superficie de bosque nativo en esta zona no lo alcanzamos a detectar con los ojos. Está en el territorio, pero es tan pequeño y está tan fragmentado entre sí que ni siquiera lo alcanzamos a ver. Está presente aquí, claro, en la cordillera de los Andes, o aquí hay unos pedacitos que están, pero en verdad aquí no los podemos ver, porque están realmente muy desaparecidos o muy mermados. La siguiente, por favor. Entonces, esto ya, el conocimiento de que los bosques nativos en esa zona donde tienen una predominancia las plantaciones forestales estaba mermado, ya lo conocíamos desde antes de los incendios del 2017. Y entonces solamente lo que vinimos a corroborar es cómo los distintos ecosistemas que fueron afectados por estos incendios forestales, ya se encontraban en peligro crítico o en peligro. Esto estamos hablando de clasificaciones de ecosistemas, no de especies. Son ecosistemas únicos en el mundo, con especies únicas en el mundo, que se encuentran en peligro crítico y que fueron afectadas por esos incendios. Y eso ve, en el fondo, las especies que albergan son especies que están también en peligro crítico o en peligro de desaparecer, que son endémicas de nuestro territorio nacional y que están básicamente rodeadas por un océano de plantaciones y han sido sujetas a estos incendios forestales gigantescos. La siguiente. Bueno, y en verdad en nuestro país había un financiamiento, si me das la siguiente, a las plantaciones forestales por lo menos desde el año 74, cuando se creó la bonificación a las bonificaciones forestales a través del decreto de ley 701. Este subsidio fue creado en 1974, fue prorrogado en 1998 y en el año 2010. En la actualidad, este decreto no se encuentra vigente. Y lo que se ha calculado, de acuerdo a cifras de CONAF, que fue citado a presentar ante la Comisión Especial Investigadora cuando ocurrió la colusión del papel tisú, declaró que CONAF había entregado a la industria forestal 541.000 millones de pesos desde el 74 hasta el 2016, una cifra bastante abultada. Y eso sin contar que los terrenos que han sido forestados con este decreto de ley están exentos de impuestos. Entonces, hay dos factores, y eso no está evaluado cuál sería, en el fondo, la cantidad de dinero que el Estado deja de ganar como consecuencia de la no recolección de estos impuestos. A su vez, al año 2016, CONAF señala que se habían subsidiado 1.480 hectáreas, y según el informe del INFOR, del Instituto Nacional Forestal, hasta el año 2016 existían 3 millones de hectáreas cubiertas por plantaciones forestales. Entonces tenemos este decreto ley que no se encuentra vigente, sin embargo ahora, en los meses de febrero, marzo y abril, CONAF nos sorprende con estas licitaciones que buscan financiar las plantaciones de pino. Son 5 licitaciones, 2 de ellas ya se encuentran adjudicadas
Una de ellas se encuentra desierta, las otras dos están en estado de publicación en las regiones de Maule, Ñuble, O'Higgins, Biobío y la Araucanía. Estas 4 primeras apelan a que se realizan las reforestaciones o las plantaciones. El financiamiento va otorgado a plantaciones en áreas que habrían estado incendiadas, a plantaciones afectadas o quemadas, así lo dicen las licitaciones, y estarían afectando o abordando un total de 1.400 hectáreas con un monto estimado total de 972 millones de pesos. Sí, quiero hacer una pregunta con su... Sí. Yo me quedé hasta el 2012, 2013, en que no se prorrogó el decreto con fuerza de ley que le quedaba... 701. Ya, 701. eso nunca se prorrogó, ¿no es cierto? ¿Me da la anterior? Sí, eso anterior, yo tengo no. entendido que no se Se prorrogó per se hasta porque el- habían varias Hasta el 2010, críticas. sí, ¿Ah? Hasta el 2010. Claro, y había críticas con respecto a eso. Ahora, ¿ustedes creen que estuvo bien que eso, a ver, no por algunas situaciones que todos conocemos, tenga que afectarle a los demás? Independiente de las situaciones públicas que ocurrieron, ¿ustedes creen que está bien que se haya suspendido este decreto? ¿O quieres hablar ¿Y tú? por qué? Ya, o si no, hablo yo y después tú lo puedes complementar. Yo creo que sí está bien que se suspenda este financiamiento, y yo creo que en realidad la Dani también puede hacer una profundización mayor en términos económicos. Como les contaba, hay consecuencias ambientales de las plantaciones forestales, Así es. pero también hay consecuencias que también son sociales y económicas. Entonces, financiar una actividad como esta, la verdad es que va en desmedro, a nuestro juicio, de una restauración del paisaje, de una seguridad para los habitantes de los territorios rurales, porque ahí están sujetas a mayor riesgo de incendio. Y yo creo que tú nos puedes contar más la parte ¿Y esa económica. plata se redestinó? ¿Perdón? ¿Esa plata se redestinó? Porque ahí se habla de 541.000 millones, ¿no es cierto? No, pero eso es, perdón. Sí, CONAF. 541.000 millones que Ya, ya y se han durante entregado. el Pero eso ya 74, se hizo, sí. del 74 hasta el Son los- 2010. Sí, es lo que ya se ha lo entregado. que ya se entregó. ¿Y qué pasó con hasta el esa año- plata? Lo tienen... No, las- pues esto las- ya está sí, entregado entre el 2000, el 74 y el Tanto- 98. lo tienen tanto las empresas... Bueno, desde el 2010 Sí. para adelante, pero no tiene Sí. presupuesto, que se Sí. suspendió por ahora. ¿Quiere...? Agregando a lo que dijo mi colega, yo creo que esta es una pregunta de la matriz productiva que se quiere para algunas regiones. O sea, queremos que estas regiones sean productoras de fibra y lo sigan siendo por siempre, y simplemente la gente siga migrando, porque sabemos que la migración en esa zona es muy alta, lo cual está demostrado que está estadísticamente relacionado con la presencia de las plantaciones. Sabemos que estas zonas tienen mucha menos agua. Sabemos que el cambio climático va a agudizar la sequía y la escasez de agua. Entonces, la pregunta, yo creo que más que si esto es bueno o malo per se, es qué es lo que nosotros queremos para las regiones de Chile. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que sigan produciendo papel? Porque eso es básicamente lo que se produce a partir de las plantaciones forestales. ¿O estamos pensando de que esas zonas pueden tener otras alternativas de desarrollo? Entonces, en ese sentido, si uno piensa económicamente y solo económicamente, las plantaciones forestales, existen varios estudios que muestran que marginalmente, a lo sumo, las plantaciones forestales hicieron que un 30% más de las plantaciones se hubieran hecho, porque la rentabilidad privada que tienen las plantaciones ya es lo suficientemente alta. Es una de las más altas de Sudamérica y una de las más altas también comparando Sudamérica y Norteamérica. Entonces, las tasas de rentabilidad de las plantaciones son bastante altas. Hay que recordar que este subsidio iba a vencer originalmente el año 94. Se renovó de nuevo, se prorrogó, después se renovó el 98. Luego, después fue el terremoto del 2010. Entonces, cuesta pensar que algo que ya es rentable se le estén asignando fondos públicos, cuando nosotros sabemos que los recursos son escasos y por lo tanto sería más inteligente utilizarlos en algo que de otra forma no ocurriría, ¿cierto? Las plantaciones forestales ya son rentables, entonces, ¿por qué no empezar a pensar en una forma de vida distinta para las regiones? Y en un modelo de desarrollo económico también diferente. Y la última pregunta. Lo que quiero, sí, inmediatamente, senador, sí, a paso. Lo que pasa es que es lo siguiente, yo creo que ustedes están exponiendo y deja bastante claro las consecuencias que tiene estas plantaciones forestales. Y yo creo que esto es muy importante porque estamos en la Comisión de Medio Ambiente y además sirve para ilustrar
los efectos negativos que tiene. Sin embargo, yo me recuerdo perfectamente la discusión del 2010, cuando se quería por algunos prorrogar sí o sí, es que a diferencia de cómo había partido en el año 74 e incluso en el 98, que había beneficiado a grandes agricultores, aquí se trató de defender, o aquellos que estaban por la prórroga, siempre trataron de justificar de que esto beneficiaba a pequeños y medianos. Y por lo tanto, no hacer esa prórroga lo que estaba haciendo era perjudicar a pequeños y medianos agricultores. Yo entiendo que ustedes son investigadoras y están enfocadas más bien en los efectos medioambientales, en la biodiversidad y en todo lo que ustedes están explayándose, y por lo tanto es un tema que probablemente escapa, pero sin embargo, si quieren hacer referencia a aquello, bienvenida, porque eso fue un tema que se argumentó mucho. Yo me acuerdo de la discusión en el 2010 de decir de que iba a beneficiar ya esta vez no a los grandes, sino que a los pequeños y a los medianos. Así que tienen la palabra. Yo no sé si lo he interpretado bien, senador Moreira, pero esa fue la discusión que se dio y esas fueron las razones que algunos justificaron para intentar prorrogar y otros nos oponíamos porque teníamos conciencia de las dificultades que trae el pino y el eucalipto, sobre todo como especies exóticas que tienen todas estas características que ustedes han descrito, que entre otras cosas, que Valparaíso lo reflejó dramáticamente en su incendio. Ustedes vieron lo que fueron los incendios de Valparaíso hace un año, un poco más de un año atrás, 2 años atrás, y entre otras cosas tenía que ver con que estas quebradas estaban justamente con eucaliptos y con pinos, y que se transformaron en verdaderas bombas, digamos, que potenciaron los incendios, y que es una de las características que se ha dicho, y lamentablemente parece que no lo hemos logrado, de que se saquen de estas quebradas los pinos y los eucaliptos y que no se sigan plantando lugares que pueden ser tan vulnerables, que no estamos hablando de grandes extensiones agrícolas, sino que estamos hablando más bien donde hay población, que eso fue lo peor del incendio de Valparaíso, no por terreno agrícola, sino por la gente que quedó sin casa. Esto afectó a por lo menos 6 cerros y fueron miles de casas que quedaron producto de este incendio. Entonces, también tiene un tema urbano que no es menor y que no puede dejar de mencionarse. Presidenta, no solamente, a ver si usted me la puede contestar, porque no está el Ejecutivo acá, pero este subsidio, por decirlo así, ya se acabó, pero esos recursos que estaban destinados, ¿se redistribuyó en algún programa? ¿Qué reemplazó eso o no se reemplazó? Perdón, lo que yo entiendo, pero a mí me puede corregir porque tampoco soy el Ejecutivo y me puedo equivocar. Lo que yo entiendo, esta cifra habla de lo que se entregó entre el 74 y el 2010. Al no haberse aprobado, no hay recursos, porque los recursos están asignados cuando el programa existe, pero una vez que el programa dejó de existir, rápidamente, usted sabe muy bien, senador Moreira, en la tesorería, o sea, evidentemente el fisco dice, perdón, pero esto es mío, entonces no existen esos recursos. En la medida que no se aprobó en la prórroga, se acabaron los recursos. Esos recursos solo habrían sido posibles si se hubiese aceptado la prórroga. Por lo tanto, simplemente esos recursos no existieron. Entonces, gracias, Presidenta. Yo lo voy a rogar nomás después que avancemos. Sí, encantado de que tengamos inquietudes, pero que avancemos, si no tendrán que volverse invitados. Dos cosas de lo que han planteado quienes están exponiendo. Primero, considerar que la región hoy día tiene lo que se llaman los planes de desarrollo regional. Por lo tanto, ante lo que ustedes pongan, yo creo que cada región debe determinar o va a determinar qué es lo que son sustento para ello y cómo van a suplir lo que ustedes están planteando. Y por otro lado, en la reforma tributaria actual, que está hoy día en la Cámara de Diputados, se eliminan las exenciones tributarias de todos aquellos predios, sean chicos, grandes, medianos, lo que sea, que hoy día están exentos. Por lo tanto, en esa reforma también se hace justicia a lo que ustedes están planteando recién. Eso nomás, Presidente. Me gustaría complementar algo que tiene que ver con la alusión a que ahora justamente las licitaciones, si me da la siguiente, irían la anterior. Estas licitaciones las hace CONAF para financiar las plantaciones de pino en predios de pequeños y medianos propietarios, justamente porque se había beneficiado a la industria, a las grandes industrias y el crecimiento
abultado también de estas industrias de estas dos grandes fuerzas económicas dentro de este modelo. Y entonces lo que se busca con estas licitaciones es justamente como balancear un poco y ofrecer este servicio de plantar pinos a los pequeños y medianos propietarios. Sin embargo, ¿quién va a comprar después los productos forestales? Van a ser los mismos grandes, y por lo mismo los mismos grandes van a ser, ya que son los dueños de este negocio, quienes van a establecer los precios. Y como sabemos que sus plantaciones también han sido financiadas previamente, pueden manejar los precios y bajarlos mucho. Entonces, finalmente quedan los pequeños y medianos propietarios también cooptados sus territorios, no lo pueden usar para otra cosa, y están como atrapados para después venderle a la industria forestal. Sí, para reforzar ese punto, yo soy, mi formación es en ecología, pero yo también he trabajado mucho y trabajo todavía con comunidades campesinas en regiones. Entonces, hay una cuestión, está estudiado, digamos, cuantitativamente de que existe un monopsonio de compra de la madera que principalmente afecta a los pequeños propietarios. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo al decirle, yo le entrego el capital, usted puede sembrar, dice, pero maravilloso, yo voy a tener mi capital en 10 años más, como la mejor de la suerte. Y una vez que yo pueda cortar, voy a tener que vender. Y cuando venda, el precio no lo voy a definir yo, lo va a definir la empresa. Entonces, finalmente hay que entender esto como un sistema. Acá hay la empresa forestal que acaba de aumentar su capacidad productiva con el proyecto MAPA, necesita un cierto volumen de fibra. Y ese volumen de fibra tiene que venir de la tierra. ¿Y de qué tierra va a venir? Bueno, de la que esté plantada. Entonces, si el Estado está favoreciendo bajo los pequeños, mayores, medianos, en el fondo a la empresa forestal le da lo mismo, porque lo que necesita es la fibra. Si es que se utiliza el argumento de que es para el desarrollo de los pequeños propietarios, me parece que ese argumento es incompleto, porque el beneficio que realmente reciben los pequeños propietarios es bastante marginal. Yo he visto muchos casos en los cuales la gente termina vendiendo porque no tiene plata, se le enfermaron las vacas justo del invierno y terminan vendiendo el metro cúbico a menos de 10.000 pesos. Entonces, si eso es lo que se está llamando como beneficio al pequeño propietario, yo creo que debe ser reconsiderado. De acuerdo. Y ahora vamos a entrar a lo que estaba empezando a explicar, estas licitaciones públicas. Estas licitaciones públicas, a diferencia del subsidio, supone que pagan este proceso de licitación. Exacto. Ahora, para que CONAF haga este proceso de licitación, no tenía que haber hecho ninguna, simplemente llamó, en algunas cosas ya está adjudicado, no tenía que haber hecho ningún procedimiento previo, nada. ¿Es meramente una orden administrativa? Pregunto. Lo desconozco y a mí también me llama la atención, pero revisando es difícil encontrar como si se apega a la ley o se ajusta a derecho o no, la verdad. Sí. Perdón, lo primero que voy a sugerir es que mandemos un oficio para consultar a CONAF, digamos, qué procedimiento utilizó para llamar a licitación, incluso algunas que ya están adjudicadas. ¿Habría acuerdo, senadores? Sí. Ok, acordado entonces, por favor. Y como les contaba, como se señala en el texto de las licitaciones, se justifica diciendo que serían las áreas de pequeños y medianos propietarios que estuvieron sujetas a incendios forestales y que tenían, y dice, de hecho, plantaciones quemadas o superficies quemadas. Vienen algunos archivos en los cuales uno puede revisar las imágenes satelitales de los predios en los cuales se asignaría esta plantación de pino. Y vemos, por ejemplo, si se fijan, con la tecnología uno puede jugar y divertirse harto rato. Entonces, uno puede ver que el año 2015, ¿se acuerdan? Los incendios fueron en 2017, este predio tenía esta forma, o sea, tenía estas condiciones. Aquí uno puede ver algo que podría ser un matorral y campos de cultivo agrícola. Y esto es donde al 2017, actualmente se estaría plantando pino en todo este predio. De forma similar, esta imagen al año 2019, como podemos ver, es principalmente un suelo desnudo, como se le llama, desprovisto de vegetación, y solamente en estos sectores habría plantaciones probablemente. Entonces, y revisamos varias predios, y para sorpresa de nosotras, la mayoría no tenía superficies quemadas de pinos, digamos, sino que correspondían más bien a sitios con suelos desnudos
O incluso, si uno agudiza el ojo, podemos encontrar zonas donde había vegetación nativa. Matorral arborescente, pudimos corroborar recientemente, de acuerdo al mismo catastro de CONAF. En el mismo predio, que no tenemos en esta imagen porque lo corroboramos ahora en esta mañana, por ejemplo, había una franja aquí de bosque de matorral arborescente, que corresponde a un tipo de vegetación nativa. Entonces, sin duda, el tipo de predios que se está sugiriendo, o que CONAF busca financiar para plantar pinos, no cumple con la descripción a la que alude la licitación, de que serían plantaciones quemadas. Y en algunos casos está hecha con poco cuidado, por decirlo de manera... Vamos a ampliar, si les parece, entonces, que no solo qué procedimiento usó, sino que explique la característica de los predios a los cuales, digamos, se alude para poder contrastar la opinión de acuerdo a la información que nos han entregado las investigadoras, poder señalar, secretaria, de que no aparece, digamos, de acuerdo al propio catastro de CONAF, que hayan quedado efectivamente como producto de los incendios, sino que aparentemente había matorrales y otras cosas, o estaban erosionados y no había nada, para poder contrastar la información. Muy bien, adelante. Muchas gracias. Presidenta, Perdón. para aclarar lo mismo, esto se refiere del 2010 hacia atrás, porque supuestamente hoy día no hay subsidio. No, pero esto es una licitación que están llamando. Para lo mismo, pero con subsidio o sin subsidio. Subsidio absoluto, es con una licitación subsidio. donde se financia la plantación. Y lo Con otro, subsidio. Y lo otro, Presidenta, que yo quisiera que usted, Daniela, se me puede explicar, porque dijo una cifra que a mí me parece algo poco demasiado. Usted habló de 10.000 pesos por metro cúbico. Sí. 10.000 pesos por metro Sí, cúbico pero- en la cordillera de la Araucanía. Estoy de acuerdo, pero si yo saco eso, ¿en cuántos litros? Una persona si tiene 5 litros o tiene 10 litros, es una brutalidad de plata. Es que, a ver, las capacidades que tienen los pequeños No, si propietarios... estamos hablando litros por segundo, olvidémonos de la capacidad de terreno. ¿Por qué litros, perdón? No Porque entiendo. ella habló de un metro cúbico. Metro cúbico, pero estamos hablando de plantación, Sí, De madera. de madera. Estamos hablando de agua, estamos hablando de madera. me pido disculpas. No, todavía. Por eso me he extrañado. Madera. Ok. Sí, pero para aclarar el punto, son 10.000 pesos el metro cúbico de leña. Eso es. Eso es. Bueno, y como les conté, o como les mostraba en la figura donde estaba la tabla con las licitaciones, la última licitación, que es en la región de la Araucanía, sí, busca licitar la plantación de pino en dunas costeras. Nunca hubo incendio en estas dunas, y aquí, sorprende que formen parte de este conjunto de licitaciones, porque en verdad las dunas son descritas como ecosistemas frágiles. En el fondo hay dunas móviles como estas, pero hay otras dunas estabilizadas, y justamente la licitación es para plantar pino en dunas estabilizadas, que cuando las dunas están estabilizadas significa que tienen vegetación encima. Entonces, para poder realizar una plantación en dunas estabilizadas, lo que habría que hacer es remover completamente la vegetación, preparar el terreno y plantar los pinos. Y como les contaba, las dunas son ecosistemas frágiles, están compuestos por suelos de arena, arenoso, y generalmente tienen especies muy singulares. Hay procesos de especiación en las dunas y nos ofrecen una belleza escénica singular. El espacio en el que se junta la tierra con el mar, con la atmósfera, y como consecuencia de los procesos evolutivos y de coevolución de los territorios con las especies se forman paisajes que son realmente muy hermosos. Y por lo mismo, pensando COP25, mares, COP azul, nuestros mares, nuestras costas, debiéramos ser más cuidadosos en el tipo de usos que le damos a nuestras costas y limitar el tipo de uso que damos a nuestras costas para que se puedan mantener los atractivos y su biodiversidad en el tiempo, tanto para nosotros como para las generaciones que nos suceden. La siguiente. Y asimismo, en el fondo, estas mismas licitaciones nos parecen incoherentes en relación a las metas nacionales e internacionales. La siguiente, relacionadas con, por ejemplo, la política forestal, que es del 2015 al 2035, ahí me equivoqué en la cifra, que propone un manejo sustentable del bosque nativo. Esta política forestal
realizada por el Consejo de Política Forestal al año 2015 se plantea para metas a corto plazo, al año 2020, incorporar 100.000 hectáreas de bosque nativo al manejo forestal sustentable con fines de producción de alto valor. ¿Qué significa? Que yo puedo usar el bosque nativo. Nuestro bosque nativo no debe quedar intacto. Nuestro bosque nativo tenemos que aprender a manejarlo de manera sustentable, sacar tanto de él como sea capaz de recuperarse. Eso es lo que tenemos que aprender como sociedad. Y otra de las metas era restaurar 50.000 hectáreas con una nueva cobertura arbórea y arbustiva, principalmente de especies nativas en áreas prioritarias donde se encuentran las especies que están amenazadas en su conservación, como son las especies en peligro crítico y ecosistemas en peligro crítico. La siguiente. Asimismo, Chile, dentro de su estrategia, de la Estrategia Nacional de Conservación Biológica, de la cual es signatario, y las metas Aichi para la biodiversidad, se propuso al año 2020 también eliminar los incentivos perjudiciales y aplicar incentivos positivos para conservar la biodiversidad y manejarla de manera sustentable, poner en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo, reducir la degradación y fragmentación de los bosques nativos, gestionar la silvicultura, que es la producción de manera sostenible, evitar la extinción de especies y mejorar su estado de conservación, restaurar los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales relacionados con el agua, la salud, los medios de vida y el bienestar, e incrementar la resiliencia de los ecosistemas y la biodiversidad en las reservas de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la lucha contra la desertificación. Las conclusiones y las sugerencias son, dame la siguiente, por favor. Nuestras conclusiones son que las bonificaciones a la industria forestal y además de otros procesos, pero en particular en este caso nos vamos a referir a este proceso, han generado la destrucción de los bosques nativos y su biodiversidad, como pudimos ver en los gráficos y en las imágenes satelitales. Han generado que podemos detallar con mayor precisión la reducción en los caudales de agua en las cuencas de la zona centro-sur de Chile, y a la vez han favorecido un incremento en la incidencia y en la intensidad de los incendios. Y lo que nosotros consideramos que las actuales licitaciones para financiar las plantaciones de pino no están en línea con las metas de la política forestal y con las metas Aichi para la biodiversidad. Y en verdad, en este caso, tenemos la oportunidad de restaurar el paisaje con bosque nativo y manejarlo de manera sustentable. La siguiente. Y por lo tanto tenemos algunas sugerencias que queremos, con mucho respeto, presentar ante esta comisión, como representantes tanto de la sociedad de ecología como de nuestras propias organizaciones en las que trabajamos. Bueno, nosotras quisiéramos en el fondo que CONAF revise las licitaciones o en caso contrario las deponga o las declare desiertas. Y a CONAF, bueno, creemos que realmente CONAF podría usar estos fondos públicos para restaurar las zonas incendiadas o degradadas con especies nativas, fomentando el manejo sustentable del bosque nativo y la protección especialmente de quebradas y cursos de agua. Y CONAF debiera impulsar a través del manejo y conservación del bosque nativo un plan de mitigación al cambio climático con énfasis en la conservación de la biodiversidad y la protección y provisión hídrica. Y a su vez, en este tipo de instrumentos, como podría ser una licitación, debiera también considerar la infraestructura ecológica preexistente para diseñar una planificación territorial con paisajes sostenibles, heterogéneos y resilientes. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, le agradecemos mucho. No sé si Daniela o ya va a agregar algo. No, o sea, sí. Me gustaría presentar las gráficas de la disminución en la... Está bien, yo le quiero recordar, sí que le pregunté más sobre el recurso hídrico, cómo se ve afectado. Si me da, de ahí no sé cuál. Adelante, sí. Pueden hacerlo unos minutos más. No, está en esa misma presentación, está en la diapositiva 33. No sabemos. No, yo creo que en un próximo momento nosotros podemos citar a CONAF y ver cuáles las razones que justifiquen y por qué está procediendo de esta manera, como ya dijimos, que vamos a ver la forma en que hizo el procedimiento, pero además yo le agregaría algo que acaban de decir,
porque esto va, en teoría, en contra de la política forestal propiamente la siguiente. diseñada y los propios acuerdos que tienen relación con las metas Aichi del 2020. Sería bueno también agregarlo. Y vamos a acordar después invitar a CONAF, porque no sabemos en este momento que no hay un representante de CONAF. Y una pregunta nomás, porque que vamos a invitar a CONAF el porqué de esta determinación. Y lo otro, ustedes como ONG y como universidad, ¿tienen alguna contraparte en CONAF? ¿O con los ministerios? En el fondo, cuando ustedes quieren exponer algo, que no solamente sea el Congreso, hay indudablemente que es importante el Congreso, pero en los servicios públicos, me refiero que tengan que ver el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso CONAF, ¿hay alguna contraparte? ¿Dónde se pueden dirigir estas ONG cuando quieren plantearle un punto? Bueno, está el Consejo de Política Forestal. Claro. Yo soy la representante de la Sociedad de Ecología en ese Consejo de Política Forestal, pero no se está... estas licitaciones no pasaron por el Consejo de Política Forestal mientras yo he sido consejera. ¿Sí? Consejera. Entonces, y la verdad es que los acuerdos en ese Consejo de Política Forestal suelen tomarse mediante votación por mayoría. Entonces, dependiendo de quiénes están representados en ese consejo, va a ser el resultado de la decisión del consejo. Así es. Lo desconozco. No mientras yo he sido consejera, no, por lo menos. No se ven más cosas de políticas públicas. A ver, es que más que preguntar por este caso en particular, yo creo que es importante entender de que la Mesa de Política Forestal se generó para hacer acuerdos, en el fondo, dado las discusiones que existen un poco históricas en distintos sectores que estamos interesados en la política forestal. Se crea la Mesa de Política Forestal para que haya un acuerdo y para que ese acuerdo permita que la política funcione. Entonces, en ese acuerdo, una de las cosas que se acordó fue específicamente que en el protocolo de plantaciones forestales, que no se iba a sustituir, que ya no se iba a aceptar más la sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día es que nosotros vemos que hay zonas que estaban anteriormente cubiertas por matorral arborescente, que hoy en día se planean plantar con pino, o sea, con pino principalmente. Entonces, uno ahí se pregunta, entonces, bueno, ¿cuál es cómo está funcionando la política forestal? ¿Cómo está funcionando la Mesa de Política Forestal? Si lo que intenta hacer es un espacio donde se dialoga y se acuerda y se define qué es lo que se va a hacer. Ahora, si una institución como CONAF decide, yo tampoco me consta ni que no haya pasado ni que haya pasado por la Mesa de Política Forestal, pero sin embargo decide hacer esto, por lo menos están en poco diálogo con el protocolo de plantaciones. Senadora Órdenes, la palabra, antes que ustedes sigan. Presidenta, saludar a las invitadas. Yo creo que hay varios temas porque, claro, CONAF está a cargo de la política forestal. Si bien existe un consejo, la Constitución, siempre en los consejos públicos, privados, ha sido sobre todo respecto al número de integrantes. Y siempre hay cierto cuestionamiento respecto a la representatividad. Pero en este caso, a mí lo que creo que hay el tema específico, entre febrero y abril se han presentado 5 licitaciones en el mercado público a cargo de la Corporación Nacional Forestal, que en el fondo es el subsidio para plantaciones con especies exóticas, en este caso el pino. Entonces, que ahí tengamos una respuesta clara, porque sí es, haciendo el link, incoherente con la política de plantaciones que está dentro de la política forestal. Entonces, creo que ahí hay una inconsistencia que es importante. Yo también lo manifiesto porque en la región de Aysén, en febrero de este año, se produjo un incendio de magnitud, más de 15.000 hectáreas. Nosotros hemos oficiado a la CONAF, se nos informó que iba a ser con especies nativas, lenga y otras. Espero que eso se cumpla, pero efectivamente, ¿qué es lo que hace? Y además hay otra inconsistencia, de acuerdo a lo que he escuchado, que si el objetivo es la reparación o restauración de un entorno que sufrió los efectos de un incendio, si en este caso los predios que se describen, eso pareciera no haber ocurrido, hay 2 inconsistencias que me parece que son bien vitales de que sean aclaradas en el marco del trabajo de esta comisión. Por eso apoyo también la sugerencia de que la CONAF efectivamente informe cuál es el criterio respecto de las licitaciones y sobre todo el tema de especies exóticas. Vamos a seguir en eso, porque además es una política pública antigua, ya con bastante evidencia empírica y científica que sostiene que no tiene mucho futuro seguir en esa línea. Entonces, solo eso eran comentarios. Gracias.
Muy bien. Presidenta. Hemos acordado, como digo, estos oficios ampliados con los 2 o 3 agregados que le hicimos, que entiendo que la Secretaría ha tomado nota, si no hay problema, y les ofrezco la palabra entonces, para que puedan seguir y terminar. Estos son 2 sectores de cuencas, si no me equivoco, claro, en sectores de Cauquenes. Son cuencas distintas, donde se ve el bosque nativo al año 75 en verde, en gráficos de proporción de superficie y en el territorio. Entonces podemos ver que al 75 esta cuenca y esta otra tenían una superficie de bosque nativo cercana al 50%, esta tenía matorral cercano al 50%, bosque un poquito menos, y que con el paso de los años fue incrementando la proporción de plantaciones en esta cuenca y de una manera muy importante. Pasó de un 12 a un 55% en esta cuenca. La disminución del bosque nativo fue de más de un 60% a un 14%, muy dramática la disminución, donde es evidente la sustitución, ¿verdad? Y en este caso el bosque nativo disminuyó de un 36% a un 6%, 8%, no alcanzo a ver muy bien, y las plantaciones incrementaron de un 5 a un 42%, ¿sí? Desde el 75 al 2000. La siguiente, por favor. Y entonces se evaluó cuáles fueron las precipitaciones en ese periodo de tiempo, cómo han sido las precipitaciones en el tiempo, tanto acumuladas en todo el año como en invierno, en primavera y en verano en las 2 cuencas. ¿Ya? La siguiente. Y cómo varió en el tiempo la escorrentía superficial en términos anuales en una cuenca y en la otra. Entonces, la escorrentía anual en esta cuenca no varía en el tiempo, pero incrementa en esta otra. Y lo que podemos ver es que en verano, especialmente en esta cuenca, la tendencia en el tiempo es a la disminución de la escorrentía de verano. ¿Qué es lo que es eso? Es como el agua que corre por encima del suelo durante el verano. En esta cuenca disminuye y en esta otra cuenca también disminuye. Entonces, está este estudio y si me das la siguiente, también este otro estudio de Little, el anterior, el de Lara, y son grupos de investigación, principalmente en la Universidad Austral, que han podido desarrollar estas investigaciones donde muestran que a mayor cobertura de bosque nativo en las cuencas, aumenta la escorrentía superficial y a medida que aumentan las plantaciones de pino, las plantaciones exóticas, disminuye la escorrentía superficial. Yeah. Se discutió por mucho tiempo que no pasaba, es que en el fondo se dudaba, no, si no son las plantaciones, sin embargo, las plantaciones está demostrado que también tienen mayores procesos de evapotranspiración, entonces hay menor captación de agua por el suelo, porque se evapotranspira más cuando hay lluvias y en el fondo, al ser especies de rápido crecimiento, están tomando el agua de manera más rápida que las especies nativas. Muy bien. Muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo. Vamos a hacer estos oficios. Vamos a citar, evidentemente, a CONAF porque queremos conocer a fondo. Por cierto, ustedes pueden quedar invitadas a escuchar, en este caso ya no participar porque vamos a escuchar a CONAF, porque es lo correcto, que es lo que se hace, pero evidentemente pueden escuchar si les interesa en su momento. Quisiera aprovechar de que la Secretaría les avise a ellos para que vengan, porque ustedes pusieron un punto que es importante y Acabo sería importante. de señalar, estoy muy de acuerdo, qué bueno que esté de acuerdo. Perdona, no te escuché entonces. No, que acabo de decir que las vamos a invitar para que escuchen, no a exponer porque ya expusieron, porque justamente vamos a escuchar a CONAF, pero sí que estén presentes porque les va a servir a ellos también de escuchar los argumentos, las explicaciones, los fundamentos de estas licitaciones, justamente para sus procesos de investigaciones. Así que estamos muy de acuerdo. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, la vamos a levantar y muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias.